Bueno, y vamos a otro tema que tiene que ver con la situación económica, cómo termina el año, qué es lo que va a pasar finalmente. Terminaron las vacaciones de este señor y Sí. viene ahora el último tramo del año. Tendrá que acomodar algunas variables económicas, ¿no? Tendrá que acomodar algunas variables económicas y para eso está con nosotros Alejandro Roba, que nos va a poner un poco en órbita de cómo vamos a terminar el año y qué es lo que nos depara para 2019, ¿no? Bueno, mira, el año ya prácticamente está terminado. La recesión que comenzó en abril se va a desplegar durante todo este año y, por supuesto, durante la mayoría de los meses del año que viene. Yo te diría que sin dar ningún pronóstico catastrófico, el 2019 va a ser un año parecido al 2019, donde vamos a tener generalmente un diciembre donde lo que más se pone al rojo vivo es la política o la situación social, y en marzo la situación económica en términos de nivel de actividad y dónde van a estar los niveles de desempleo ya en 2 dígitos seguramente, y por el otro lado los temas que realmente son preocupantes en términos del sector externo, porque si bien el dinero del Fondo Monetario parecería que calza con los pagos de deuda, si vuelve una nueva corrida, que es probable que venga, porque en todos los años electorales en marzo hubo algún tipo de ruido en términos de incertidumbre, si esa incertidumbre viene a ser parecida a lo que pasó este año, con un aumento de la dolarización de carteras y luego de eso una devaluación, inflación y recesión, la situación económica va a empeorar más de lo que está hoy. Leo, ¿vos crees que habrá timón político para conducir este proceso económico y que no nos volvamos a chocar contra el iceberg? Yo creo que el timón político Macri lo perdió hace tiempo. No tiene condiciones para resolver la crisis que estamos viviendo. Y por eso, de hecho, nosotros ya hace meses que estamos planteando que tiene que convocar a una mesa de diálogo económica, social, a todos los sectores políticos, porque él no tiene la capacidad para salir de esta crisis. Y nosotros lo vemos todos los días, fue empeorando y en estos meses y después de la mega devaluación abruptamente la calidad de vida de la mayoría de la gente, los sectores medios, los comerciantes, los jubilados, los sectores que no entraron en el trabajo formalizado o que son parte de la economía popular. De hecho, hoy a la mañana nos movilizamos a la Secretaría de Vivienda porque vienen paradas también todas las obras de infraestructura que llevan adelante las cooperativas y el Estado en general. Por lo tanto, eso lo único que hace es generar más recesión. Este diciembre es muy duro y el resto del año... el año que viene, perdón, va a ser más duro aún. Mauro, Natalia, unos números que hay que recordarle a la gente para que no hablemos en abstracto, ¿no? 3 años de Mauricio Macri, inflación 153%, la medimos, la desestacionalizamos del 2015 a la actualidad, 187% de la devaluación, la caída del PBI, el crecimiento de caída va a ser, vamos a ver cómo este año, pero va a ser cerca del 1.6%. Y algo que es dramático, ¿no? Aumentó la pobreza. En la Argentina, en el año 2015, de cada 100 chicos, 40 eran pobres. Ahora, hoy, ya son 48. Entonces, digamos, repito estos datos porque lo que nos permiten a nosotros es hablar sobre los datos de la realidad. Porque muchas veces lo que hay es un relato de esta realidad. Y esos son datos de la UCA, ¿no? Y son datos de UNICEF también, digamos. No es que son los sectores opositores al gobierno que están diciendo... Son datos objetivos. Las mismas mediciones que se usaban hace 4 o 5 años, ¿no? A eso hay que sumarle, que seguramente Alejandro sabe más del tema, es que el aumento de precios, el promedio es altísimo, pero los alimentos que consumen los sectores más populares es mucho más alto aún. ¿Sí? Claro, no, justamente lo que decía Leo es correcto, porque nosotros tenemos que, como no hay ninguna política para frenar el precio de los alimentos y la Argentina vende alimentos al exterior, una devaluación sin retenciones o sin cupos de exportación se va todo a precios. Entonces vos tenés un promedio de precios de los alimentos del 60-65% por arriba del promedio de la inflación. Con lo cual nos vamos a alejar muchísimo del objetivo de pobreza cero del gobierno y nos vamos a acercar muchísimo al superar el hambre cero, que en el 2015 estábamos ahí, según la Red Solidaria, por ejemplo, que decía que el hambre cero en el 2015 estábamos ahí. Bueno, varias de las promesas de campaña que están lejos de ser cumplidas, ¿no? Según lo que puede uno apreciar con los números y con la realidad. No, hizo todo lo contrario. No solo no cumplió las promesas, sino que hizo todo lo contrario. De todas maneras, muchos podíamos esperar del sector de donde
proviene Macri, de su ideología, de los sectores que lo acompañan, que este iba a ser el camino, ¿no? Y me parece que ahí también hay que pensar. No ha tirado una sola medida para el lado de los sectores populares. Hasta acá todas las medidas fueron de transferencia absoluta de recursos y ya 3 años de transferencia del conjunto de la población a un puñadito de empresas se empieza a notar en la más amplia población, ¿no? Nosotros lo venimos diciendo, digamos, el gobierno tiene una responsabilidad enorme y en estos días hubo varios cruces y la ministra y esto, y Bullrich aparecen con esta idea de responsabilizar a los movimientos sociales y a los sectores excluidos de la posible crisis o los posibles problemas que se generen en diciembre. El único responsable acá se llama Mauricio y su apellido es Macri. Y esto hay que decirlo con todas las letras. Y ahora el tema del bono, ¿sirve como una medida para por lo menos reactivar el consumo, que haya un poco más siempre de que se pueda poner plata en el bolsillo de los trabajadores y de los sectores populares, ayuda. El tema es que esto primero fue ponerle la mano al bolsillo a las pequeñas y medianas empresas, sacarse un problema de encima, porque en general el Estado no lo está pagando, y la verdad que por el monto que tiene no va a tener ningún impacto. Ya vimos lo que es la diferencia entre cómo aumentaron los salarios, 25, 30% como muchísimo, y la inflación más del 40, 45%. O sea que cuando se vaya Macri, con los propios números de Macri del presupuesto que hoy ya está aprobado para el año 2019, la Argentina del año 2019 va a ser más pobre que la que encontró Macri y con una distribución del ingreso peor, digamos, con los trabajadores y los sectores populares más pobres y un sector un poco más rico, porque lo que hay que decir es que este gobierno ha pasado, digamos, de este gradualismo, que en realidad, ¿qué era el gradualismo? Era meternos las manos en el bolsillo a todos en forma gradual. Sí. Pero lo hizo en forma abrupta este año porque no pudo... ¿No debería dar una vuelta de timón? Digo, el año que viene hay elecciones, digamos. Si sigue con este rumbo económico... Primero que están convencidos de que esto tiene que ser así, porque, digamos, no es que se hayan equivocado, más allá que han tenido impericia en el control de la crisis este año, el proyecto justamente era de transferencia de ingresos de los más pobres y de los trabajadores a los sectores acomodados. Pero no solamente que pierden las pymes y los trabajadores, los sectores populares, sino que Arcor, que es una de las empresas más importantes de la Argentina, una multilatina del sector alimentos, que Macri decía que íbamos a hacer una góndola del mundo, ha perdido 6.000 millones de pesos durante este año. Entonces acá no se salva nadie, ni las empresas grandes ni las chicas, salvo las empresas energéticas, los bancos y el sector del campo concentrado, que son los que han sido beneficiados por este modelo que yo te diría que tiene una pinta más oligárquico que neoliberal, ¿no? Porque en un gobierno neoliberal las grandes empresas también han ganado, como pasó en los 90. Esto es mucho más restrictivo y se beneficia mucho menos gente de este modelo de transferencia de ingresos. Vienen ahora venimos en un periodo en el cual uno entiende la cosa en términos políticos, afloja, hay vacaciones, evidentemente, pero hay un año electoral de por medio. ¿Cómo ves este proceso, Leo, Alejandro? Yo creo que todos los que estamos en la oposición tenemos que trabajar para construir una sola alternativa al gobierno el año que viene, para ser claro y hablar en criollo. Cuando el vecino o la vecina entra al cuarto oscuro, tiene que estar la boleta de Cambiemos y una sola del otro lado. Y esta es la única manera. ¿Por qué? Porque tenemos responsabilidad. Y porque entendemos que la Argentina, si sigue este camino, inevitablemente va a llegar el estallido. Porque si estos tipos siguen saqueando al pueblo argentino y solo en la Argentina pueden vivir bien un puñadito de empresas, bueno, la gente se cansa, la gente está muy enojada, la gente ha sufrido mucho. Entonces nosotros creemos que hay que darle salida política y para eso hay que trabajar. Y el año que viene va a ser político en ese sentido. Vamos a tener que construir entre todos los sectores de la oposición, porque a nadie le sobra nada, una sola alternativa que nos permita ganarle a Macri y poner al Estado de vuelta del lado de los argentinos. Alejandro, ¿puede haber estallido? Siempre puede haber estallido si el gobierno o la incertidumbre hace que se vuelva este proceso de incertidumbre, dolarización de carteras, devaluación, inflación y recesión. Yo, digamos, te diría que en este camino, este sendero estrecho en el que se mueve el gobierno entre un conflicto social que sea cruento y
un default de la deuda que si no es en el 2019 va a ser en el 2020 seguro porque no te dan los números, o sea, los desembolsos son muy grandes en el año 2020, el gobierno va a ir a elecciones con una situación económica realmente mala, no como en el año 2017 que fue una situación económica bastante pasable. Por supuesto que no va a poder hacer ninguna medida contracíclica porque el Fondo Monetario se lo va a impedir. Así que yo creo que la oposición tiene una altísima probabilidad de ganar las elecciones, siempre y cuando tenga un proyecto y los hombres adecuados para volver a enamorar a los argentinos en un proyecto mucho más inclusivo del que se estará despidiendo, esperamos, a finales de este año. Dijimos dos palabras muy temidas para los argentinos, estallido y default. Yo voy a preguntar por otra que revuela entre todos los economistas, la inflación. ¿Cómo ves esa situación? ¿Puede llegar a ver la Argentina un salto inflacionario grueso a partir de que la variable macroeconómica y sobre todo el tipo de cambio se mueva en marzo? Mira, de las hiperinflaciones que nosotros conocemos, los que somos un poquito más grandes, la de Alfonsín y la de Menem, pareciera que no por lo mal que está la economía hoy, ¿no? Porque en esos momentos el desempleo era del 4 o 5%, los sindicatos estaban, digamos, tanto con la CGT unificada, etcétera, pudiendo pedir aumento de sueldos cada vez que la inflación se iba. Entonces yo hoy no veo una situación de hiperinflación, estoy hablando del 1000%, como nosotros hemos tenido en los años 88, 89, 90, sino una inflación mucho más alta que siga destruyendo los salarios y que se encamina a una recesión que nosotros los economistas, cuando se hace muy prolongada, llamamos depresión económica, que es lo que estamos viviendo hoy en la Argentina. ¿Vos crees que vamos a una depresión económica que va a durar hasta bien entrado el año 19, o sea, más allá de las elecciones, digamos? Y con números de inflación por arriba del 20% seguro. Sí, o sea, no está inflación muy clara. Muchos hablan de vamos a tener un 2019 seguramente mejor que un 2020, porque en el 2020 vamos a estar comiendo la sobra de lo que quede luego de un año electoral. ¿Ustedes ven lo mismo? Sea quien fuere el que gane, ¿no? Sin duda, el 11 de diciembre del año que viene vamos a estar peor, porque este gobierno va a seguir profundizando los errores que viene cometiendo hace 3 años y ya creo que a nadie le quedan dudas. Macri ha sido advertido por todos los sectores políticos, económicos, sociales, del impacto que estaban teniendo sus políticas económicas y no ha escuchado a nadie. A los únicos que ha compensado por la devaluación han sido a las grandes empresas eléctricas, que son 5 en este país. El resto de los sectores pague todos los días. Si no cambia, digamos, y no lo va a hacer, ahora, quien se siente en esa silla eléctrica el 10 de diciembre del año que viene va a tener que cambiar completamente. Lo primero que tiene que hacer es negociar con el Fondo Monetario un nuevo acuerdo y nuevo desembolso, porque lo primero que tenés que hacer es ganar un poco de tiempo hasta poder ingresar a una etapa de renegociación y reperfilamiento de la deuda. Perdóname, Nati, pensaba, en el mejor de los casos, para los que tienen esta mirada, como la que ustedes están expresando, falta un año. Para evitar el efecto corchazo y que la gente salga de acá diciendo tenemos un año, no, me quiero matar, no quiero saber nada con esto. ¿Qué podemos hacer? A ver, pensemos en qué se puede hacer. Construcción política, eso está claro. Pero digo, en términos económicos, mirá, ¿qué tips podemos darle? Desde lo individual, lo primero que siempre recomiendo yo es aquellos que tienen saldo de la tarjeta de crédito, que pueden pagar con un préstamo de la vieja, de una tía, de un hermano, que lo pueden hacer. No dejar que esa bola que está hoy al 100%, cancelá lo que puedas. Mirá, puede haber un banco que te esté dando un préstamo personal, una tasa, supongamos, del 40%, tomá ese préstamo y pagá la tarjeta de crédito, lo primero. Y después no ingresar en ningún tipo de negociación atada a la inflación, como han sido los préstamos UVA, que van a hacer que el año que viene la mayoría de nuestros compatriotas que fueron engañados con ese préstamo puedan llegar a perder sus casas. O sea, ¿vos crees que esa situación puede ir a lo que los más viejos recordamos, como decías, una situación de 1050, en donde sean impagables esos préstamos y la gente tenga que vender sus casas para pagar el préstamo? Ese préstamo UVA era un préstamo para una Argentina con una inflación de menos de un dígito. Cuando vos se te espiraliza la inflación, como el capital está atado a la inflación, no solamente los intereses, si hay mucha inflación, a vos lo que está pasando hoy es que la gente ha pagado millones de pesos y debe más millones de los que empezó, y los sueldos no han aumentado en la misma forma. O sea que no es lo mismo que la 1050, pero la situación del gobierno que asuma
se va a tener que poner a estudiar qué pasa con estos créditos, así como el gobierno de Duhalde se puso a ver qué pasaba con la especificación asimétrica y otros temas de inequidades que fue por la alta devaluación del gobierno y la salida abrupta del gobierno de la Rúa. El gobierno que venga va a tener que empezar a revisar todas las malas políticas que ha llevado adelante este gobierno y que han hecho que no solo el Estado Nacional, las provincias y los municipios estén endeudados, sino fundamentalmente nuestras familias y aquellos que menos tienen, peor porque se tienen que endeudar con estas cuevas que tienen intereses y tasas arriba del 100 o 200%. Daniel Stiglitz, bueno, vos, ¿alguna reflexión después de todo lo que debatimos? ¿Cómo ves el futuro, ¿no?, del país, económico, político? Creo que lo que decía Alejandro, lo que decía Leo, está muy bien orientado. Acá, si vos mirás el acuerdo con el FMI, el segundo acuerdo, las variables que ellos presentan para decir que es un acuerdo viable son lunáticas directamente, pensando que el año que viene vamos a tener 75.000 millones de exportaciones, récord de exportaciones históricas en Argentina, que a partir de 2020 van a empezar a ingresar fondos del exterior, que nos lo va a prestar bancos privados, cosa que no va a suceder. Entonces, claramente, digamos, vamos hacia un terreno totalmente catastrófico si seguimos con este ritmo. Y incluso no podemos descartar que pase antes de 2020. Acá decía Alejandro lo de que en marzo puede haber una corrida, que lo han dicho operadores financieros, lo han dicho periodistas, y que también puede desatarse a partir de que se descuente el escenario lo que puede pasar en 2020. Mirá, entonces... A ver, ¿qué decías? No, lo que decía es que tal es así de la falta de dólares que ya está pensando el gobierno que va a haber, que cuando está tratando de bajar la tasa de interés un poquito o que el dólar se empiece a disparar un poco para poder no tener que estar bancando el precio de 37, 38 pesos. Y fíjate en qué finito estamos hoy en términos de la relación tasa de interés y dólar, que cuando el gobierno quiso bajar un poquito la tasa de interés, el dólar lo volvió a subir. Esta semana volvió a subir nuevamente porque se bajó del 60% de la tasa de interés. O sea que de ese equilibrio y ese dólar que yo llamo dólar cementerio, porque no se mueve absolutamente nada, lo que hoy tenemos es la imposibilidad de volver a un ciclo de crecimiento, porque va a ser imposible, por lo menos muy entrado el año que viene. Está Yamil Santoro también, que seguramente... ¿Cómo te va, Yamil? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Economista, dirigente... No, abogado, bueno, abogado, pero con una mirada económica siempre que, no sé si no es crítica del todo, pero de algún modo también plantea las cuestiones que este gobierno ha hecho a favor. ¿Cómo ves el análisis que están haciendo? Ellos son dirigentes claramente con un corte opositor. No, 3 años de gestión se cumplen hoy. 3 años de gestión. Definitivamente Argentina tiene un problema, si uno lo ve desde la perspectiva monetaria o de tipo de cambio o de tasa de interés. Digo, creo que esa fue la discusión que de alguna manera se ha tratado de saldar en estos años de cómo salir de la crisis macroeconómica heredada. Se apostó en un primer momento por un tipo de cambio controlado que se terminó trasladando a tasas altas. Eso ha ido variando en este último tiempo y entiendo que va a permitir este nuevo tipo de cambio justamente que la Argentina crezca de manera más sustentable y que no enfrente los problemas de la restricción que teníamos hasta hace un par de meses. Alejandro, ¿vos estás de acuerdo con lo que dice Yamil? No, la verdad que no estoy para nada de acuerdo, porque seguir hablando después de 3 años de la pesada herencia y dejó problemas el gobierno anterior, pero a todas luces en 3 años no se resolvió ninguno y se empeoraron todas las variables y todas las consecuencias de esta política de ajuste. El peor escenario es este que dejó el gobierno, que pensaba que endeudarse en el exterior, lo decían sus propios economistas y ministros, era lo mismo que tomar deuda en pesos. Hoy tenemos una deuda impagable que si no llega al default el año que viene, llegará en el 2020 si un gobierno no se pone los pantalones largos y refinancia el acuerdo con el fondo y reperfila los intereses de la deuda. Digo, esto es así, digamos. No hay ninguna posibilidad de crecimiento económico con una deuda que está por arriba del 100% de tu producto. En términos de pobreza estamos peor. En términos de cuenta corriente, de balanza comercial, estamos peor. En términos de deuda, estamos peor. En términos de inflación, estamos peor. En términos de empleo, estamos peor. Te voy a decir lo que te dicen en el gobierno. El gobierno te dice, muchas veces los economistas del gobierno, algunos, Alejandro, algunos conoce, te dicen que si crecemos más del 3% de acá, a partir del 2020 al 2023, la deuda se paga.
Para vos eso está cercano a una irrealidad manifiesta. El 70% del producto es consumo. Sí, está bien. O sea, estamos destruyendo el consumo. Lo tengo claro, pero imposible eso, que lo... más allá del diagnóstico, lo que digo es, la mirada es, si crecemos más del 3%, esta deuda nueva, que son 116.000 millones de dólares, se puede pagar. ¿Vos qué pensás? ¿Se puede pagar esa deuda si crecemos al 3% anual, como muchos sostienen que vamos a empezar a crecer a partir de 2020? Mirá, la verdad que esa cuenta a mí no me da para nada. Primero porque no va a pasar si seguimos con esta política. Sí. Y segundo, que por más que vos crezcas a un 3%, la deuda en dólares y el tipo de cambio disparándote te hace una relación deuda-PBI que es imposible de pagar, como ya han pasado en los 80 y los 90. Este es el tercer gobierno radical, hizo las mismas políticas y termina de la misma forma. ¿Yamil, va a pasar lo mismo que en los 90? No, de hecho, algo que Alejandro no está mencionando es que con esta devaluación que hubo hace poco, Sí. Argentina recuperó los niveles de competitividad, el tipo de cambio real que tenía a la salida de la convertibilidad, prácticamente, un poquito menos en realidad. Estamos de vuelta en condiciones de volvernos competitivos para exportar. Ya ha pasado con varias industrias como la cárnica, estamos exportando energía, tanto en formato de gas. Digo, la verdad que me parece que plantear este escenario o este panorama fatalista, donde la Argentina no tiene futuro, me parece de mínima que es irresponsable con la gente que nos está viendo y está pensando qué hacer de su vida. Nadie niega, sin embargo, que 2019 va a ser un año difícil. Lo que pasa probablemente es que hace 3 años que están diciendo eso, Yamil. Cuando llegaron dijeron que había que pagarle a los fondos buitres y que un se iba a arbolito. traer la ¿Quién lluvia de está del lado? inversiones. Está Leo Grosso, ahí lo ves en Después, pantalla. acá Perdón, detrás Grosso, del un árbol. arbolito. ¿Cómo estás? Después dijeron que había que hacer el blanqueo para resolver el tema de las inversiones. Después dijeron que era el acuerdo con el fondo. ¿Cuál es la próxima? Ya se les está acabando el tiempo, les queda un año. Hasta acá no han resuelto de ninguna manera la supuesta lluvia de inversiones y la Argentina, cada vez que pasa, su mercado interno, que es el que sostiene de alguna manera el consumo, el trabajo, está cada vez más deteriorado. Y para eso ustedes no tienen política, porque Leo, cuando vos decís que recuperamos la competitividad, vos no estás diciendo que lo que hacemos es depreciar el salario de nuestros trabajadores y nuestras trabajadoras. No estás hablando tampoco, no estás contando por lo menos todas las medidas que han tenido ustedes de apertura de importaciones que han castigado a nuestra pequeña y mediana Argentina sigue empresa. siendo la sexta economía más cerrada del mundo, primero dato del Foro Económico Mundial. O sea, por ende, necesitamos y te quiero hacer dos aportes. Resultados. Leo, La ideología de ustedes ya la conocemos. Te quiero responder esto que ya acabas la de decir. conocemos, nos las De las enseñaron a todos en la importaciones, escuela, en la facultad. Leo, Eso ya está, necesitamos ver resultados. Leo, de las importaciones, que vos decís que hay un aluvión, más del 75% son bienes o insumos de capital para la producción. Es decir, Argentina no tiene hoy por hoy un problema de aluvión de importaciones, que además, vale decirlo, la razón por la cual se quitaron restricciones a las importaciones fue porque Argentina, durante tu gobierno, perdió el juicio ante la OMC y se tenían que sacarla de JAI. No importa si ganaba Del Caño, no importa si ganaba Cristina, no importa si ganaba Scioli, no podíamos mantener ese nivel de aislamiento con el resto del mundo. Industriales. Era ilegal. Hace poco hubo una reunión en el Congreso. Perdón, no podés plantear un escenario que parte Estaban de una todas las cámaras imposibilidad pyme. técnica. No, yo te digo lo que me contaron a mí los pymes. Los que se encargan todos los días de abrir la fábrica tempranito, los que hace años están tratando de generar puestos de empleo, los que hicieron generación tras generación pequeñas fábricas que generan la mayoría del empleo. No sé cuánto, el 80%. Perfecto. A esa gente le dejaste la mayor presión tributaria el 80% del empleo. Esas cámaras se juntaron el otro día en el Congreso con todos los diputados de todos los sectores, menos el oficialismo, que estaba invitado y no asistió, y nos dijeron que vienen cerrando de a miles las empresas en la Argentina hace 3 años. 6.900. De a miles. 6.900 en 3 años. 6.900 en 3 años. Explícame eso, porque la economía no es la base ideológica que vos tenés. La economía es cómo eso impacta en la realidad. Y lo que nosotros estamos viendo es que en la realidad impacta negativamente para la mayoría de la gente, salvo para un puñado de empresas, justo los amigos del presidente. Ahora, Yamil, digo, esto que está contando Leo, de cómo impacta, digo, ¿puede generar que Macri no logre la reelección en el que viene? A ver, indudablemente si el escenario económico es complejo, eso siempre condiciona las elecciones. Me parece que justamente algo que ha hecho prudentemente este gobierno es no anteponer la lógica electoralista a la toma de decisiones para sacar el país adelante. Se apostó por un plan, que era el gradualismo, que buscaba salir de la crisis macroeconómica de a poco. Ahí lo que está diciendo Barada de... la verdad que
3 años después no te puedes quejar. No, en realidad lo que se buscó justamente fue no atacarlo de shock, como hizo el peronismo en el 2002. ¿Vos pensás que estamos mejor que hace 3 años? ¿Vos pensás que estamos mejor que hace 3 años? Yo lo primero que te digo es que la situación que había en el 2015 no era sostenible. Primera realidad. O sea, te venías quemando todo el stock que tenías de reservas, te había fumado la plata de las FJP, digo, hiciste todo lo que podías para llegar hasta 2015. De hecho, Scioli lo dijo, lo he tenido la posibilidad de charlar con él, hubiera ido un plan de mega endeudamiento. Lo que hizo el PJ cuando estuvo en una situación parecida era lo mismo que si Mauricio cuando asumía llevaba el dólar a 45, 50 pesos el 11 de diciembre. Digo, entonces la verdad, que pero cuando ahora no se sientan acá, por ejemplo, eso Leo, a hablar en nombre de las pymes, cuando a ellos les tocó resolver una situación parecida, generaron 50% de pobreza de Cuando no tenés argumentos, volvés a discutir con un gobierno que terminó hace 3 años. Yamil, estamos haciendo hoy el 10 de diciembre. Pero Leo, uno no gobierna. Hace 3 años. Pero uno no pasa a gobernar el presidente que vos defendés. Hace 3 años que asumió el presidente que vos defendés. Ojalá hubiéramos tenido un Duhalde y no una Cristina. Ojalá hubiéramos tenido un Duhalde y no una Cristina antes. Porque Duhalde, por lo menos, hizo lo que tenía que hacer para ordenar las cuentas. Cristina hizo todo lo contrario. 3 años. De hecho, hasta vendió dólar futuro para mantener artificialmente bajo el tipo de cambio. Ya está. Ese fue el nivel de demagogia. Hace 3 años se fue Cristina, 3 años y un día, porque se fue el 9 de diciembre. Habla del gobierno de ustedes. ¿Qué hicieron ustedes? ¿Cuáles son los resultados que ustedes tienen? Bueno, haber desactivado, son malos los resultados sin una mega hiperinflación. Háganse cargo. Digo, haber heredado sin una mega crisis o hiperinflación. El problema macroeconómico heredado fue bastante... ¿Qué? ¿Resolvieron la inflación? No era el tema más fácil para resolver. ¿Está resuelta la inflación? A ver, ¿Tuviste ahora? Tenías inflación retenida por el tipo de cambio artificialmente bajo. ¿Está resuelta la inflación? Levantemos todo. Perdón, levantemos Leo, todo. vamos, ¿querés que hablemos en serio o querés chicanear? No. Si vos tenés artificialmente bajas las tarifas, si tenés el tipo de cambio artificialmente bajo, tenés inflación retenida. Cuando corregís esas variables, se sinceran las variables. No es que tenés inercia inflacionaria, por ejemplo, como tienen ustedes. ¿Por qué no hablamos un poquito para adelante? ¿Por qué no hablamos un poquito para adelante? Que me parece que es lo más importante. Sí. Porque la verdad que la discusión de hace 3 años no le interesa a nadie. La gente se está muriendo de hambre hoy por la política de Macri. No tiene nada que ver el modelo o lo que uno habla de la pesada herencia. La pesada herencia la va a tener el que asuma el 10 de diciembre con la deuda que deja este gobierno. Y la verdad que a mí ya me parece pornográfico estar hablando, que el gobierno siga hablando de lo que pasó hace 3 años, que no se hacen cargo absolutamente de nada, porque tal es así que parece que lo que está pasando ahora de incertidumbre es por si pierde las elecciones el gobierno, o sea que en ningún momento gobernó. Hasta hace 2 o 3 años era la pesada herencia y ahora porque puede perder las elecciones. Acá el problema es la política económica de gobierno. Esa política económica que Yamil dice que aumentó, que mejoró la competitividad, es completamente ridículo. Porque la competitividad no es solamente el tipo de cambio, si hubiera sido así las exportaciones estarían volando. Y aparte hay un problema que para mí es el más grave y que lo acaba de plantear Yamil y que el gobierno lo hizo público en el G20, donde el mundo está dejando atrás el consenso de Washington, la apertura, y van a una guerra comercial que nos impacta a nosotros. El gobierno sigue intentando firmar un convenio de libre comercio con Europa que ni Macron lo quiere firmar. Entonces, están viendo y están retrocediendo en la mirada geopolítica 20 años, cuando tendrían que estar pensando en sintonía con lo que está haciendo China, Estados Unidos y Europa de proteger sus mercados internos. Como no lo van a hacer, lo que va a dejar este gobierno va a ser miles y miles de pymes en la calle. No, lo que ya dejó son desempleo y una desinversión total. Vinieron diciendo que iban a liberar la fuerza productiva. ¿Saben lo que hicieron? Destruyeron la fuerza productiva. Porque una fábrica que cierra es capital que se destruye. Un empleo que se destruye es una persona que está en su casa y deja de aportar a la fuerza productiva que ellos vinieron a poner en valor. ¿Cuál sería el plan? ¿Cuál sería el plan de acá en adelante? Acá seguimos escuchando, la verdad que es un relato, porque no corresponde llamarlo de otra manera. Cada uno tiene su relato, ¿no? No, porque los datos están. Digo, pensar que vivir con lo nuestro y que cerrarse al mundo le trae bienestar al país, en todo caso te lo permite, al corto plazo, una economía enorme, como puede ser la China o puede ser la norteamericana, en un periodo muy particular de tiempo. La mayoría de los países que estaban postergados o atrasados en materia de bienestar o desarrollo económico, lo hicieron integrándose de manera inteligente al Mentira. mundo. No aislándose de manera al mundo. Inteligente, ¿no? Mentira, Yamil. De manera inteligente. Ahí tenés. Ni los limones bueno, no primero, ¿cuáles fueron los tuviste una apertura de ya más de 150 mercados. Argentina volvió a ser
un player relevante, por ejemplo, en materia de exportación de carnes. Hoy estamos siendo el séptimo exportador. Estás hablando de carne. Tenés la mayor pampa húmeda del mundo. Por favor. ¿Por qué no vas a exportar carne? Cortes de carne. Ustedes se ocuparon de destruir frigoríficos y de destruir la industria cárnica. El campo volvió a ser relevante. Te digo más, del 2008 al 2015 destruyeron el stock exportado del campo en un 50%. Eso otra vez vamos, que fue ¿por qué no empezamos a charlar sobre el 1940? ¿Qué hicieron ustedes? No podemos venderle limones a Estados Unidos. Ni limones a Estados Unidos. Ahora ya habilitaron los limones. Ya está habilitado. De hecho, perdón. Pero hablemos de los márgenes. Los limones a Estados Unidos son 30 millones de dólares. Y son 100 millones de dólares la carne. Es irrisorio. Vamos a la moneda y tenés vaca muerta, perdón. Y tenés vaca muerta. Ahora, Yamil, ¿cómo se recupera? Quiero responder a esa chica. Pero no es una chicana. Tenés vaca muerta que apunta a generar 35.000 millones de dólares en 3 años. ¿Cómo se recupera? Ahora, un país se saca adelante con limones, con gas, con petróleo, con carne. ¿Cómo se recupera la plata en el bolsillo? ¿Cómo el trabajador va a recuperar ese dinero que perdió durante todo este año? Generando recursos genuinos. Para el país que eso se logra con una mayor productividad, tanto para abastecer al mercado local como al mercado internacional. Aislándonos, como propone Alejandro, no vamos a lograr vivir mejor. La verdad que no propongo eso. No funciona. Vos agarrás el mundo y ves los países con mayor apertura económica y casualmente coincide con mayor desarrollo económico y mayor índice de desarrollo humano. Es decir, aislarse del mundo en general no funciona. Y los países que se pueden dar esos lujos de cometer... Le quiero contestar a Yamil porque está diciendo, digamos, algo que es, no quiero decir una mentira para ser cortés. Los países que hoy tienen una gran apertura, digamos, de sus mercados fueron porque antes tuvieron una protección enorme, como fue Corea, Estados Unidos. Entonces, una vez que ellos se fueron desarrollados, abrieron sus mercados al mundo. Nosotros estamos en una etapa anterior. Entonces, lo que él dice es cierto, pero para los países que no somos nosotros. ¿Y por qué son ricos esos países? Porque nosotros somos pobres y hacemos lo que Yamil y Macri quiere que nosotros hagamos. Hoy no nos podemos abrir. Tenemos que desarrollarnos. El capital, la riqueza no es una torta fija. Justamente poder comerciar con el mundo, poder permitir que cada uno haga lo que hace mejor. Lo que te permite es que se aumente la productividad y haya más para repartir. No entiendo honestamente cómo vas a plantear que otros viven mejor porque nosotros vivimos peor. Estás recitando un libro de texto. La Argentina está destruida por las políticas de Macri. Me estás haciendo una cuestión, te diría, ricardiana. El problema es que ustedes concentraron, no repartieron. Tienes 300 años tu pensamiento, Alejandro. No solo no tienen plan para crecer, no solo no tienen plan para crecer, sino que siempre nos vienen a pedir que esperemos. Y lo que tenemos que pensar es, cuando ellos te dicen esperemos... No, esperemos no, trabajemos, Leo, trabajemos. Porque en la Argentina, no, discúlpame, pero en la Argentina creció la pobreza y el 48% de los pibes está en la pobreza, y lo dice UNICEF. Leo, esos datos estaban en tu gobierno también. Y lo dice la Leo, UCA. Esos datos de pobreza infantil lamentables, todos esos datos y que son una deuda de todos los argentinos, existen hace más de 10 años. La idea y por ahí, todos esos datos que te escandalizan, ustedes los empeoraron. Los empeoraron ostensiblemente. Y solo hay que caminar el conurbano. La gente está pidiendo bonos de fin de año porque ustedes no generaron una economía que pueda hacer que todo el mundo tenga un pan dulce y un pollo en la mesa en la Navidad de este 24 de diciembre. Estamos generando la economía que les va a dar un trabajo. La gente viene a pedir eso es lo que trabajo. La gente necesita. No, porque la gente un viene a pedir trabajo trabajo digno porque ustedes y no un sueldo estatal, aumentaron la desocupación, como se ocuparon fundamentalmente ustedes de hacer durante los últimos años de gestión. Entonces, ¿a costa de qué es lo que ustedes están planeando hacer? Los números tienen que cerrar con la gente adentro. Correcto, y es lo que estamos haciendo nosotros. Ahora, los números a ustedes nunca les cerraron, Leo. Ese es el tema. No para los empresarios. Entregaste un gobierno fundido con déficit arriba del 5%. Nosotros estamos llegando a déficit cero el año que viene. ¿Qué hicieron ustedes en estos 3 años? Déficit primario del 0%. Es imposible que sigas mintiendo así. El gobierno acaba de aumentar la presión tributaria por arriba del 2015. Habla con cualquier empresario, te lo dice. ¿Es así o no? Y lo hemos salido a criticar. Pero ¿qué es lo que vos te sos permite del gobierno? Perdón. Vos tenés que agajar lo que te permite. Vos acá... No, perdón, yo como Partido Liberal dentro de Cambiemos voy a criticar a aquellos que no estoy de acuerdo. Hace 10 minutos... Y voy a apoyar. Perdón, yo creo que se tendría que haber ajustado más fuertemente el gasto público y no haber aumentado el impuesto. Hace 10 minutos dijiste... hicieron algo más coincidente con lo que plantean algunos en esta mesa, hace que es 10 minutos, aumentarle la presión tributaria a los empresarios. Hace 10 minutos dijiste que la presión tributaria del 2015 era enorme y que Correcto. esta había sido... y que el gobierno la había bajado. Ahora que yo te digo bajado lo que 2016, 2017. No, hoy estamos haando, hoy la subió. El déficit fiscal de este gobierno consolidado es del 10%, entre el déficit fiscal, cuasi fiscal y el 70% es en dólares. Mentí de nuevo. Déficit fiscal menor.
menor tenía en 2015. Y no quiero hablar del 2015, pero vos te encarajinás pensando en el 2015, pensás para adelante. Nos destruyeron el salario, el empleo, y estás mintiendo con los números. Te digo la última mentira que dijiste, la última. El empleo asalariado del gobierno de ustedes está creciendo gracias al empleo público. Lo único que crece son los cuentapropistas y el empleo público. Y están destruyendo los empleos industriales que perdimos más de 100.000 millones. O sea, otra mentira. Por favor, el relato yo no entiendo. En este último tramo. Quiero los números. Vení con los números. Si venís con los números. En los bonos que emitieron ustedes decía que el déficit fiscal argentino era del... No, pero para defender esto. No se puede, es indefendible esta política. El primer tramo del gobierno de Cambiemos, o lo que sea, digamos, ¿cómo termina 2019 el gobierno? ¿Con más o menos pobres de los que asumió? No, yo creo que lo más probable es que terminemos con un número similar al de 2015, lo cual para mí es un fracaso en esa materia, indudablemente. Ahora, la diferencia también es que se van a haber hecho los cambios que permitan las condiciones de posibilidad para que Argentina gobierne quien gobierne, crezca de manera sustentable a partir de 2020. Es cierto que la forma que eligió el gobierno de salir de la crisis quizás nos hizo perder la oportunidad de, si se hubiera optado por un plan de corrección fiscal más agresivo, haber tenido quizás la posibilidad de crecer antes y de recuperar la caída mucho antes. Ahora, con el diario del lunes igual es fácil decir estas cosas. Avisanos cuando venga la recuperación. Perdón, déjame hacer esto. Entiendo que el enfoque que buscó el gobierno, que buscaba minimizar los costos sociales, lamentablemente por restricciones externas y por errores propios, terminó generando esta situación.